Estando el Señor reunido con sus discípulos en aquella noche, dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que vaya a la cruz. Les invitar a que puedan tomar asiento esta mañana y abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22. Del versículo 14 en adelante. Aleluya. Gracias, Señor. En esta mañana yo quiero hablarles de algo muy importante. Es que hemos sido invitados a la mesa. Invitados a la mesa. ¿A cuánto les gusta que lo inviten a comer? A mí solo. Amén. A mi esposa también, acá también. Nadie más. A Sebastián también, a Ariel. ¿A cuánto les gustan que venga y le diga: estás invitado a una cena conmigo? ¡Fua! Y si hay asado, mejor todavía. Y acá había asado. ¿Cuántos les gustaría, no? Ahora termina la reunión. Hermano, venite a casa que te invito a comer un asado. O no sé, o esta noche venite, vamos a comer algo. Estamos invitados. Cuando recibimos una invitación, generalmente, ¿qué tenemos nosotros? Dos opciones, ¿no? También. ¿Cuáles son las dos opciones? ¿Aceptar la invitación o rechazar la invitación? ¿Cuál es la diferencia con esta invitación en particular de la que voy a hablar en esta mañana? Es que cuando se trata de la cena del Señor, cuando se trata de ser invitados a participar de esta cena del Señor, tiene otro tono esta invitación. Bueno, en la lengua española se llama un tono imperativo. ¿Qué quiere decir un tono imperativo? O sea, te lo estoy diciendo, pero no te estoy dando la opción. Ahora te estoy diciendo, no sé si nos toma, pero no importa. Estás invitado a mi casa hoy, ¿eh? Ni se te ocurre faltar. Estás invitado. Manifiesta una orden. El Señor, cuando habla con los discípulos en aquella vez, bueno, les da una serie de órdenes, ¿no? Le dice: aquí al entrar en una ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganle hasta la casa donde entre y decirle al padre de familia de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la habitación, el lugar donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ya estaba diciendo, ella sabía con quién iba a comer, él y los discípulos. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él, ¿quién? Los apóstoles, los discípulos del Señor. Estoy leyendo en Lucas capítulo 22, ¿sí? Los versículos anteriores. Había mencionado el 14 en adelante, pero leí los anteriores para referirme a esta historia, desde el versículo 10 en adelante. Y hallaron de esta manera. El Señor les dijo: vayan a averiguar dónde yo voy a comer la Pascua. No, les dijo: dónde vamos a comer. Vayan y díganle a este hombre. Es como que yo le diga a Ariel ahora esta tarde: Ariel, anda a decirle a Ángel dónde vamos a comer esta noche. O sea, me estoy incluyendo a mí y a Ariel también, ¿o no? Bueno, y el Señor nos habla de esta manera a nosotros. Cuando se refiere a la cena, nosotros somos unos invitados desde primera hora. Es para nosotros juntos con Él esta cena. No es que nosotros, bueno, si tengo ganas voy, si no tengo ganas no voy, voy el mes que viene.
Históricamente, hermanos, en las iglesias cristianas, que bueno, como todas las cosas que pueden pasar, se transforma en una práctica religiosa, y que eso sí que no está bueno, pero nadie faltaba a la Santa Cena. Podían no ir a ninguna reunión, ni al evangelismo, ni a trabajar nada, pero el día de la Santa Cena no faltaba nadie. Y no solamente que no faltaba, sino que se hacían el peinado, las hermanas ahí, bueno, en las iglesias que usaban mantilla, la mantilla bordadita. Los hermanos, no sé, la corbata infaltable, porque en ese tiempo se usaba mucho la corbata. ¿Y qué hacían? Es decir, era un evento especial. Era un momento donde nosotros habíamos sido convocados con una invitación imperativa que implica una orden del Señor, a decir, vayan y preparen porque vamos a comer juntos, vamos a cenar. Ninguno de estos le dijo, Señor, no, la verdad que estoy ocupado, no puedo, tengo otra cosa que hacer. No, el Señor, es más, ni siquiera se los dijo a ellos, se los dijo en un sentido indirecto. Dijo, vayan a hablar con tal hombre y díganle dónde vamos a comer la Pascua. ¿Dónde voy a comer la Pascua? Mis discípulos y yo y mis discípulos. Ya estuvieron incluidos. Ninguno recibió una invitación especial. Ángel, estás invitado. Flavia, estás invitada. No, son mis discípulos. Están invitados. En ningún momento se menciona en la historia que alguno dijo, uy, Señor, justo no puedo estar. Justo tenía otra cosa para hacer. No, ellos estaban además apasionados de poder estar con el Señor. Y sobre todo en esta instancia de la Pascua, que era algo muy importante, porque la Pascua significa pasar por alto. Era que Dios había perdonado a su pueblo. ¿Recuerdan, no? La salida de Egipto. Y ahora el Señor le da una importancia muy grande a este evento y que para nosotros sigue siendo tan importante. Por eso digo, hermanos, la práctica de no faltar el día de la Santa Cena tiene que seguir de esa manera. Hoy voy a hablar acerca de la Santa Cena, qué significa y por qué es tan importante para nosotros. No es simplemente un ritual y nada más. No. Es algo espiritual. Y que hemos sido invitados mediante una orden del Señor. ¿Y dónde, pastor, usted encuentra en la Biblia que esto tiene que ver con una orden? Porque cuando nosotros vamos más adelante en el capítulo 19 del libro de Lucas, donde estamos, capítulo 22, verso 19, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Y qué dijo el Señor? Hagan esto en memoria de mí. No le está diciendo, bueno, fíjense. No, hagan, hacer. Cuando ustedes van y analizan esta palabra, es una orden de Dios. Hagan esto. Esto lo tienen que hacer. Es una obligación. No es algo que quizás tienen que hacer esto en que en memoria de quién. De Él. Entonces, para nosotros debe ser de suma importancia. Ahora, cuando acudimos a esta invitación, debemos atender a algunas cuestiones, ¿no? Cierta preparación que debemos atender. ¿O no? Hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? Bueno. Dice, pastor, ¿por qué no predicó esto el domingo pasado así nos preparábamos mejor, verdad? Y bueno, pero Dios hace las cosas como Él quiere. ¿Cómo nos preparamos esta mañana para venir ante su presencia? Ahora puede decir, pastor, hoy justo que hay Santa Cena, si lo hubiera dicho antes. No, porque esto rige para todas las reuniones, para cada momento, cómo debemos presentarnos delante del Señor y mucho más
el día de la Santa Cena. Y usted dice, pastor, pero ¿por qué mucho más? Porque ahora vamos a ver el significado y vamos a ver algunas cuestiones que debemos tener en cuenta. ¿Qué es la Cena del Señor? Bueno, este es un tema muy importante y fundamental, donde nos habla de ¿qué? De la comunión. ¿Qué es la comunión? Es una unión, algo que tenemos en común. ¿Quiénes? Todos nosotros y con el Señor. Es comunión con Dios, comunión con el hermano. Ahora, si yo digo que tengo comunión con Dios, pero no tengo comunión con los hermanos, no tengo comunión realmente con Dios. Eso no es verdad. Puedo incluso estar engañándome y estar totalmente convencido de que yo estoy teniendo una buena relación, una buena comunión con Dios, pero si eso no se ve reflejado en mi comunión, en mi unidad con los hermanos, con los que son partes de la congregación, entonces no hay una relación verdadera de comunión con Dios. Hay una relación desde mi lugar religiosa, emocional, pero no espiritual. Porque lo espiritual va mucho más de lo que a mí me gusta, de lo que yo siento, de lo que a mí me pasa. Lo espiritual tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en mi vida, y la obra del Espíritu Santo me lleva a estar unido con el otro, en unidad. Como decía hoy, a ser empático, a estar en el lugar del otro, a poder entender, conocer. La cena del Señor entonces es importante porque tiene que ver con esta relación que debemos tener cada uno de nosotros con Dios, como un amigo, como un compañero. El momento de la Santa Cena no es algo individual, nunca se estableció de esa manera. Siempre fue algo social, para todos los que forman parte de la iglesia del Señor. No es una cuestión personal mía con Dios, no es solo una relación vertical, sino que también es una relación horizontal. Cuando nosotros analizamos la Biblia, el Nuevo Testamento, con respecto a la Cena del Señor, encontramos que aparece este relato en todos los evangelios. En todos los evangelios. Fíjese qué importante. Hay muchas otras fiestas o eventos que han quedado establecidos para la iglesia que no aparecen en los 4 evangelios. La Santa Cena sí. Es más, el Señor en ningún momento les dijo, bueno, recuerden el día de mi cumpleaños. ¿Dice algo en la Biblia de eso? Es más, ni sabemos cuándo es el día del cumpleaños del Señor. Ya hablamos de esto, ¿no? De la Navidad, el 25 y todo eso, que no tiene absolutamente nada que ver con el día del cumpleaños del Señor, porque fue en otro mes, además, aproximadamente. Pero no le importó eso. A él le importaba que nosotros hagamos memoria de ¿qué? Ponele, sí. ¿De qué? ¿De su nacimiento? No, ¿de qué? De su muerte. Que tiene coincidencia con el día de la cena porque ahí fue entregado. Ese mismo día. Por eso le dice a los discípulos, cuánto he esperado compartir con ustedes esta cena antes de que yo padezca. Padezca quiere decir que Él sufra lo que venía por delante. Y además en un momento dice, y yo no volveré a comer esta cena hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. Para el Señor es importante que nosotros recordemos esto. ¿Por qué será tan importante? Porque es el evento eterno, trascendental para nosotros que nos permite ser librados de la muerte eterna para poder acercarnos a Dios. Que nos permite que ser limpiados de nuestros pecados, ser transformados, poder nacer de nuevo. Nosotros, para poder participar de la cena del Señor, tenemos que entender que somos parte de ¿qué? De una
comunidad. No es un evento individual. No es individual. No puedo decir, bueno, me quedo en casa y hago la Santa Cena. A menos, por supuesto, que sea una persona que está imposibilitada, que está enferma y pueden ir miembros de la congregación, ¿verdad? Cuando son enfermedades de largo plazo, a visitarlo y se comparte juntos la Santa Cena. ¿Saben lo que ocurre, hermanos? Que hay muchos que participan de la Santa Cena en diferentes lugares, pero no toman verdaderamente en serio lo que significa la Cena del Señor. Por eso es como que se ha perdido un poco esto de prepararnos. Decir, el domingo que viene tenemos Santa Cena. Es en primer lugar un mandato del Señor, sí, verdad, pero es algo trascendental. En esa cena el Señor les decía a sus discípulos, este pan representa mi cuerpo que va a ser partido. Este vino representa mi sangre que va a ser derramada y que establece un nuevo pacto. ¿Cuántos les gusta festejar cumpleaños? Bueno, hay gente que no le gusta festejar cumpleaños. Algunos. Pero es un evento importante. ¿Y cómo vamos a un cumpleaños? ¿Verdad? Vamos bien arreglados, preparados para pasar ese momento agradable. Ahora, esto va mucho más allá de un cumpleaños. Por eso el Señor ni lo menciona ni aparece en el registro, sino lo que está diciendo es importante que ustedes recuerden que yo morí y resucité. Eso sí es importante. O sea que si nos preparamos para un montón de otras cosas, ¿cuánto más deberíamos prepararnos para venir a participar de la mesa que está representando algo que nos cambió la vida, que nos cambió el rumbo eterno, no el rumbo momentáneo? Eterno. Nosotros todos, pecadores, íbamos, nuestro destino era ¿dónde? No quieren nombrar algunos todavía. El infierno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el infierno significa eso, la separación eterna. Para siempre de Dios. No hay forma ya de volver. Ese era nuestro destino. Ahora nosotros tenemos otro destino. Porque nuestra alma está anclada al cielo. Nuestra alma está anclada ¿en quién? En Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En el cielo. Él entró en el cielo mismo como un sacrificio, como sacerdote. ¿Para qué? Para representarnos a cada uno de nosotros. Entró al cielo, dice la Biblia, no a un templo hecho de manos de hombres, no a una tienda, no a un tabernáculo hecho por los hombres, sino al cielo mismo, al trono de Dios. Entró para representarnos como cordero, como sacrificio, pero también como sacerdote. Perfecto, una vez y para siempre. Amén. Entonces, ¿está entendiendo qué importante que es este día? Qué importante es venir a la cena del Señor, donde el Señor ya da por sentado de que nosotros no vamos a faltar. Que nosotros vamos a participar. Ve y dile a aquel hombre, ¿dónde voy a comer la Pascua? Con mis discípulos. ¿A qué estamos invitados, Señor? Totalmente. Es más, vas a estar. Vas a estar. Fíjense que hasta Judas estuvo. Que después le terminó entregando al Señor. Y estuvo. No voy a decir más por las dudas. Hasta Judas fue a la Santa Cena. Por religioso capaz, pero fue. ¿Qué es lo importante, hermanos, que tenemos que recalcar en esta mañana? Que el Señor está muy interesado en que participes de este sacramento. Es algo santo, establecido por Dios. ¿Cómo nos preparamos? La cena del Señor
constituye una expresión muy alta de adoración a Dios. ¿Por qué será? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido constituye una extrema adoración a Dios? Porque ¿qué hizo Jesús? Jesús estaba en su trono allí en el cielo, dejó su trono, dejó su lugar y vino y fue un ejemplo de obediencia a Dios. Él obedeció absolutamente en todo. Hasta sus discípulos en un momento le dijeron, pero Señor, no te conviene ir a la cruz. ¿De qué estás hablando? Y él le respondió, apártate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Y Pedro se ofendió con el Señor y no vino más a la iglesia. No, no se ofendió. Se quebrantó. Y Pedro es Pedro. Tremendo hombre de Dios. El Señor tenía algo puesto por delante. Era ir a la cruz. ¿Por qué el Señor estaba empecinado en ir a la cruz? ¿Por qué tiene que ver con ofrenda a Dios? ¿Por qué tiene que ver con adoración? Porque Él obedeció en todo. Fue obediente, dice la Biblia, y hasta la muerte. Y la muerte en la cruz, que la muerte en la cruz significaba los malditos morían en la cruz. Los pecadores y malditos, y Él no tenía pecado. Pero ¿cómo es entonces que muere en la cruz? Porque dice la Biblia que Él cargó, ¿con quién? Con nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados para que nosotros seamos, ¿qué? Declarados como justos. Por eso el momento de la Santa Cena es un momento de adoración a Dios. Es un momento donde nosotros tenemos que discernir, como dice también el pasaje, el cuerpo de Cristo. Dice, muchos comen indignamente de la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir en parte eso? De que lo hacemos mecánicamente. Bueno, Santa Cena, como el pancito, el vino, a ver si es vino real o cepita, ¿qué será? Es una práctica más. No, y nos estamos olvidando de algo. Lo más importante, que el que nos invitó también está acá. Nos olvidamos, Jesús está aquí con nosotros esta mañana. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿O no le creemos a Dios? Bueno, entonces Él está acá con nosotros. Él es el anfitrión. Él te estaba esperando esta mañana. Por eso es tan importante. Tenemos cada domingo venir o cuando haya reunión y venir con ese corazón. Yo sé que Jesús está esperándome porque Él me ha invitado. Y sobre todo a este momento que es la cena del Señor. Él nos está incluyendo. Él nos está diciendo, sos parte. Sos un invitado especial. Y espero que estés acá. Adoración al Señor, porque el Señor nos mostró qué es adorar a Dios. A veces nos confundimos, todos nos confundimos, ¿verdad? Pensamos que adorar a Dios es levantar las manos, arrodillarnos, cantar canciones. Adorar a Dios es obediencia. Adorar a Dios es obedecer al Señor en todo. Y sobre todo cuando no están nuestros planes. Sobre todo cuando tenemos otras ideas, tenemos otros deseos. Y entonces cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, estamos adorando a Dios. El Señor dijo, el que quiera seguirme, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A qué estaba refiriéndose? Estaba diciendo, morí a tus deseos, morí a tus cuestiones personales. Yo tengo un plan para tu vida. Por eso es adoración. Adoración no es levantar las manos solamente, no es
Esas son expresiones externas, pero yo puedo levantar las manos, puedo arrodillarme, puedo cantar, puedo incluso llorar, pero no estar adorando a Dios si no estoy en obediencia a su palabra. Adoro a Dios cuando obedezco. Adoro a Dios cuando lo primero en mi corazón, en mi vida, es hacer su voluntad. Lo más significativo entonces de la Santa Cena, ¿saben qué es? Que Él está presente. No en la forma de la transustanciación, como enseña el romanismo, de que literalmente el pan se convierte en el cuerpo y la sangre, y el vino se convierte en la sangre literalmente de Cristo. No, sino en el sentido de que Él murió una sola vez y resucitó, y Él vive y está aquí con nosotros. Él está participando con nosotros, está ministrando nuestras vidas. Él está aquí. Debemos pedirle perdón al Señor esta mañana. ¿Cuántas veces hemos participado de la cena sin entender de que Él está acá con nosotros, de que está al lado nuestro? Que no es simplemente una cena más, que no es simplemente comer un pan y tomar una copa, que no es una reunión más, que da lo mismo si estoy o no estoy. La Santa Cena es una práctica de unidad espiritual. ¿Por qué? Porque su muerte hizo posible de que nosotros ahora seamos parte de una familia. Una familia. De todos aquellos que han sido comprados y lavados con la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es cristiano, ahora forma parte de una familia que va más allá de estatus sociales, económicos, nacionalidades. Somos una familia en Cristo. Una familia tan especial que la Biblia la enseña como un cuerpo. El cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo y nosotros somos parte del cuerpo. Una unidad tremenda que no lo podemos llegar a entender, pero es esa unidad. No es solamente que somos amigos y que nos llevamos bien y entonces hacemos cosas juntos. No. Está hablando de que somos uno. 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 En Cristo somos uno. No somos muchos cuerpos. No somos muchas iglesias. Hay una sola iglesia, un solo cuerpo. Hay una unidad perfecta en el Señor. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la Santa Cena, ¿saben para quién es importante? Para nosotros sí, pero es importante para Dios. A Dios le importa mucho. Debemos notar, como decía al principio, que en los 4 evangelios aparece la institución de la Cena del Señor. Y se vuelve a repetir en la carta primera de Corintios, en el capítulo 11. El apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo de él mismo habla y dice: yo soy un apóstol, pero como abortivo, ya lo último. El Señor me llamó, el Señor se le aparece a Pablo, lo llama para servirle, lo llama para ser misionero, enviado a los gentiles, apóstol a los gentiles. ¿Y qué dice además? Que el Señor mismo le dijo las instrucciones que Pablo recibe, porque Pablo no estuvo en la cena del Señor. ¿Cuántos saben eso? No, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero él recibe del Señor mismo la instrucción de la Santa Cena. Cosas que no aparecen en los evangelios. Lo amplía. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18, buscamos. Tengamos en cuenta que es importante para Dios, ¿verdad? Y pasaba algo en la iglesia de Corintio, porque la práctica era la siguiente. Resulta que ellos se juntaban antes
en la iglesia para tener adelante algo que se llama ágape. ¿Escucharon hablar esa palabra? Los que son creyentes de muchos años la habrán escuchado. El ágape. ¿Qué era un ágape? Son todos nuevitos, bien. ¿Qué quieren hacer? Vamos a hacer un ágape. Bueno, ¿y qué hacíamos? Bailábamos. Comíamos. Vamos a hacer un ágape. Tenía que ver juntarnos, tiene que ver con la koinonía, con la comunión unos con otros. Vamos a hacer un ágape. Vamos a llevar cada uno algo para comer. Nos juntamos, charlamos. Y luego tenía lugar el sacramento o esta ceremonia que tenía que ver con la Santa Cena. Ahora, en Corintio habían hecho el combo. Después en la iglesia, después del segundo siglo en adelante, ya se empezó a separar y hoy en día no está junto el ágape con la Santa Cena. Por esta misma razón. Porque cuando nosotros vamos y leemos en 1 de Corintios, ahí donde vamos a ver 11, 18, dice: en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver por qué. Porque dice que son necesarias. El versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Habían transformado ese momento tan especial, claro. Había de todas las clases sociales también. Y los que tenían más abundancia llegaban y se ponían todo y se ponían a comer y algunos se emborrachaban, se alcoholizaban. Y otros que estaban ahí al lado no tenían ni siquiera para comer un pan duro. Y entonces el apóstol Pablo le dice: ¿qué están haciendo? Eso que ustedes hacen no tiene nada que ver con la cena del Señor. Porque ¿qué es la cena del Señor? Comunión. Unos con otros, comunión con el Señor y recordar el sacrificio precioso, maravilloso que hizo Jesús por nosotros, por los cuales formamos parte de la iglesia. Y lo que menos tenían eran comunión, se dividían. Había divisiones. Cuando nosotros leemos la carta también y lo que Pablo va hablando a las iglesias, cuando habla de división, y no porque uno decía: no, pero yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy del otro. No, mi líder es tal. ¿Usted se vio que en ninguna parte de la presentación dice líderes? Cuando al principio, en ninguna parte. No dice líderes. Pastores, responsables, referentes. No hay líderes. No hay líderes. El único capitán del barco es Jesús. Porque, ¿cuál es la palabra líder? Sí, es y acá nadie tiene eso, salvo el Señor. Él es el general de este ejército. Él es el capitán. Nosotros tenemos funciones ministeriales. No somos líderes de nada. ¿Verdad? Esto se ha introducido lamentablemente en las iglesias desde hace mucho tiempo y soy el líder y como soy el líder tenés que respetarme y tenés que hacer lo que yo digo. No. Nosotros vimos que la única autoridad absoluta sobre todos, ¿quién es? Es la palabra de Dios, o sea que es Dios. Y lo que viene debajo son ministerios que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Y que como el único capitán es el Señor, el general es el Señor, Él es el que determina las cosas, ¿verdad? Y acá ellos empezaron: no, pero mi líder es Pablo. El otro: no, mi líder es Apolo. No sé quién más nombran por ahí. ¿Quién más? Ángel. Cefas. Y Pablo en un momento escribe y dice: menos mal que casi no bauticé a ninguno de ustedes. Porque si hubiera bautizado a muchos, todos estarían diciendo que yo soy el líder de ellos y porque los bauticé.
Dice, excepto bauticé a este y a este, y nombra a 2 o 3. No, hermanos, no nos confundamos. Nuestro único, si queremos decirle, pero tampoco él se dijo, yo soy un líder. Jesús nunca usó esa palabra. Jesús dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Es distinto, ¿no? A un líder. El líder impone, el pastor da el ejemplo. Es distinto. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Verdad? Esto es importante porque estaba pasando este problema en la iglesia de Corintio. Había divisiones de ese tipo y de las otras, divisiones sociales. Del que tenía y del que no tenía. Y ahí donde estábamos leyendo, en el versículo 19, dice además, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. A ver, primero le está llamando la atención porque hay divisiones y después le dice, pero es necesario que haya estas disensiones. En la iglesia es necesario. ¿Por qué? Para que se hagan, dice el versículo 19, 1 Corintios 11, 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario. Es necesario que haya disensiones, que surjan estas cuestiones. ¿Para qué? Para que sean identificados dentro de la iglesia los que son aprobados por Dios. ¿Y quiénes son aprobados por Dios? Los que no dependen de la gente y de los que no dependen del líder. Porque hay líderes que dependen de la gente y que la gente los esté aplaudiendo, le esté diciendo y dándole reconocimiento todo el tiempo, porque ese es su lugar de liderazgo. No, hermano, yo lo he dicho muchas veces. Puede haber una sola persona o nadie y yo voy a ministrar exactamente de la misma manera al Señor como si estuviera lleno el lugar. No dependo. Yo dependo de Él y lo que hago lo hago para Él. Pero ¿sabe cuántas veces he escuchado, hermanos, en mi historia de cristiano, que son muchos años? De repente, no habíamos preparado esto, nada, pero vamos a tocar esto así nomás y mira, no vino nadie. ¿A quién está sirviendo? Él está acá. Esta mañana está el Señor acá. ¿Para quién cantás? ¿Para quién tocas instrumento? ¿Para quién aplaudís? ¿Para quién levantás las manos? Es para Él. Y Él está. Y si Él está, ya alcanza. ¿Verdad? Muchos testimonios de iglesias. Hace poco estuvimos con unos hermanos misioneros mayores que dijeron, estuvimos años, no meses, años, solo, nos contaba la hermana, sola con mi esposo, en los cultos. Y yo le predicaba a él, y él me predicaba a mí. Y cantábamos al Señor, años solos. Cuando el Señor, y había en años, luego apareció 1, 2, 3 personas ahí. Luego el Señor los llama a otro lado a ministrar. Y después de tiempo ellos, porque son del mismo ministerio, visitan la iglesia y hoy es una iglesia tremenda. A ellos les tocó sembrar, orar, doblar las rodillas. Pero lo hacían de la misma manera que si hubiera, como lo hacen hoy, que van y está lleno de gente. Predicar con el mismo fervor. No voy a gastar este mensaje que está tan elaborado porque hay 2 o 3 nada más. Yo lo he escuchado. No, ¿para qué vamos a conectar todos los instrumentos? Y mira qué poquita gente vino con la guitarrita, ya está. Yo lo he escuchado. Es necesario, hermanos, que se den disensiones, situaciones para ver quiénes son los que están aprobados. Y cuando son los que están aprobados quiere decir aquellos que tienen un corazón que verdaderamente ama a Dios. Porque si se ama más a sí mismo, entonces no permanece. No permanece, no puede.
El que ama verdaderamente a Dios no depende solo depende del Señor. Son necesarias. Dice la Biblia también que nosotros debemos hallarnos delante del Señor como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, aprobados delante de Dios, no de los hombres, de Dios. Hay una realidad, ¿no? Como decía al principio, porque eso no es comunión tampoco, decir, no, yo estoy bien con Dios y ando a los latigazos con los hermanos al costado. No, eso no es comunión. El aprobado tiene un corazón como el corazón de Dios. Ama, perdona, levanta que está caído, soporta. Y soporta no es, uy, que tengo que bancar a este, sino que lo levanta. Se pone debajo para que el otro pueda estar bien. ¿Verdad? Entonces, fíjese todo lo que tiene que ver con la cena del Señor, porque el apóstol Pablo empezó a escribir esto. Oigo que entre ustedes hay divisiones, en parte lo creo, pero tranquilo, es necesario para que se note quiénes son los que están como aprobados. Dice, cuando os reunís vosotros, versículo 20, esto no es comer la cena del Señor. No es comer la cena, porque el que come, cada uno adelanta a tomar su propia cena y el otro tiene hambre y otro se embriaga. Entonces Pablo les dice, ¿qué? ¿No tienen comida en su casa y bebida? Hagan eso en su casa. Coman todo lo que quieran o menosprecian la iglesia de Dios. Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Los voy a alabar? ¿En esto? No. Pues el Pablo, sí, tranquilo, esto está bien, pero en esto la verdad que están haciendo mal. Fíjense qué importante que es nuestra preparación para venir a participar de la mesa del Señor. Primero, que no es opcional para nosotros, debemos participar. En el capítulo 26 que habíamos leído, creo en algún momento, no lo habíamos leído, dice, así pues todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor, ¿qué? Anunciamos hasta que Él venga. Nosotros tenemos que ser parte de la cena del Señor porque estamos anunciando juntos en unidad, ¿qué cosa? La muerte del Señor. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que Él murió por nuestros pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Eso tenemos que anunciar. Y lo recordamos en la cena del Señor. Ahora viene algo muy importante, ¿verdad? Dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir indignamente? Indignamente quiere decir sin darle el sentido que realmente tiene, sin entender que el que nos está invitando es Jesús, sin entender que somos parte de la iglesia, sin entender de que Él es el anfitrión de esta cena y que hoy está esta mañana con nosotros. Y usted dice, ¿cómo vamos a cenar a la mañana? Eso es a la noche. Es verdad, hermano, pero se llama cena del Señor porque es una institución, es un sacramento. Por eso tiene ese nombre, porque el Señor cuando la celebró fue una cena y nosotros recordamos esa cena, por eso le llamamos cenas del Señor. Y los elementos representativos en la cena del Señor, ¿cuáles son? El pan y la copa, el vino. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor instituyó. El pan y la copa. Ahora, si usted quiere hacer un... ¿Cómo le puedo llamar? A ver. Comer. Iba a decir otra palabra, pero no sonaba muy bien. Comer y comer, como algunos están haciendo ahora.
El Señor dice, coman en su casa primero, después vengan a celebrar acá la cena en comunión con los hermanos, porque lo importante acá no es comer, lo importante es tener comunión unos con otros, que todos fuimos lavados por la misma sangre de Jesús, que por cada uno de nosotros se pagó el mismo precio, no vale ninguno más que el otro, no valemos más ninguno que el otro, porque el precio de nuestro pecado fue el derramamiento de la sangre de Jesús. El precio más alto, incalculable. Entonces, ese es el verdadero sentido. Dice, indignamente es sin tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Porque también podemos venir y decir, indignamente no, porque realmente yo le he fallado al Señor. Bueno, ¿cuántos le han fallado al Señor? Bueno, los que no le fallan nunca, hermano, no sé qué hace acá, debería estar en el cielo. Claro que le fallamos al Señor, pero tenemos comunión con el Señor por medio de Jesús y podemos ir en su presencia y decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. O sea que podemos estar a cuentas con Dios. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ahora, antes de participar de la cena, tenemos una oportunidad. Porque tal vez de alguna manera estamos teniendo algunos de los problemas que aparecían en Corintio, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cuál era uno de los problemas? Y de que había líderes, o ellos pensaban que había líderes, de los cuales Pablo supuestamente era uno, y Pablo cuando escuchó eso, dijo, menos mal que casi no bauticé a ninguno de ustedes, porque la verdad que voy y los cuelgo. Es más, cuando termina este capítulo, termina diciendo, y hay otras cositas que las voy a arreglar cuando vaya. Como diciendo, no lo voy a escribir por carta, porque Pablo ayer escuchábamos, ¿no? Pablo tenía su carácter. Y dijo, no, las otras cosas que tengo para arreglar van a ser personalmente. Y algunos le dijo en un momento, porque lo que están haciendo es digno de condenar. Cuando lo tuvo que decir, lo dijo. Es una locura lo que están haciendo. Pero esto sí lo nombró. Y bueno, y a veces también nosotros nos hacemos estas subdivisiones dentro de las iglesias, ¿no? Decir, no, bueno, mi referente es el hermano Ángel porque me llevo bien con Ángel. Otro decir, no, mi referente va a ser ahora Cecilia porque me llevo bien con Cecilia o Ariel. No, yo a este hermano no los identifico directamente, llamo a pastor. Y otros ya ni al pastor, yo hablo con Dios directamente. Como decíamos antes, ahora tengo que decir el celular, pero decía tener el teléfono, ¿no? El teléfono rojo, decía, que era el presidencial. No, tengo el teléfono rojo. Sí, obvio que usted puede hablar con el Señor, pero el Señor ha establecido una iglesia y un orden en la iglesia. Y si usted no funciona en el orden de la iglesia, el Señor lo va a escuchar y va a decir, ay Dios, qué cabezón. No está entendiendo nada. ¿Verdad? No. Por supuesto que podemos hablar y debemos orar al Señor. Y dice orar por ¿quiénes? Por los que los presiden. O sea que hay alguien que los preside. Debemos orar por aquellos que nos presiden. Orar por los hermanos, orar por el pastor, orar por aquellos que nos enseñan la palabra, por supuesto. Ahora no podemos nosotros tomar cartas en ese sentido, decir, bueno, no, la verdad que mi líder, primero que no hay líderes, quedó clarísimo, ¿verdad? Y dice en el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y luego, y así coma del pan y beba de la copa, cada uno a sí mismo. ¿Por qué? Dice, porque el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿qué hace? Juicio come y bebe para sí mismo. Sigo leyendo, el 30, por lo cual ¿qué? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, ¿cómo? Duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aún en eso hay misericordia. Aún en eso hay misericordia. Entonces,
No debemos tomarlo indignamente sin entender que somos parte de un cuerpo, de que Cristo es la única cabeza, que Él es nuestro capitán, de que todos debemos ¿qué? Ayudarnos mutuamente. Es necesaria una autoevaluación entonces. Es necesario. Así como en el seminario, por ahí hay evaluaciones. Bueno, esta autoevaluación es imprescindible para ver cómo estamos antes de participar de la cena del Señor. Sobre todo, cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Tiene que ver cómo está tu relación con tus hermanos y hermanas en la fe. ¿Por qué digo en la fe? Y lo aclaro. Porque debemos estar bien con todos, dice la Biblia. Sí, pero hay veces que no se puede. También lo dice la Biblia. Dice, entre tanto, de su parte, entre sea posible, tratar de estar bien ¿con quién? Con todos. Hay veces que el otro no quiere estar bien con nosotros. Bueno, ese es otro problema. No nuestro, es del otro. Pero en lo que dependa de nosotros, debemos tratar por todos los medios de estar bien. Que si hay un problema, no sea por nuestra responsabilidad, sino la responsabilidad del otro. Ahora, cuando habla de la familia de la fe, no tenemos opción. Tenemos que estar bien. ¿Y cómo, pastor? Porque la verdad que también me llevo mal. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Te llevabas muy mal con Dios. Y sin embargo, Él hasta dio su vida por vos. ¿Qué estás dispuesto a hacer vos? Ah, no, pero que me venga a pedir perdón primero a mí porque yo no le hice nada. Que mi esposa me pida perdón a mí. Y la esposa dice, no, hasta que no venga perdón, arrastrándose por el piso con una caja de bombones y de flores y de qué sé yo, acá, querido. El Señor no nos hizo nada malo a nosotros. Nosotros lo ofendimos, nosotros pecamos y Él vino, se humilló, hasta murió en la cruz por vos y por mí. Pensalo. Fíjate. Es necesario una autoevaluación, cómo está nuestro corazón. ¿Para qué dice? Para no ser juzgados. ¿Juzgados por quién? Por Dios. Por Dios. Ahora, un hermano, una hermana que puede llegar a hacerte, reprenderte, exhortarte, decirte, hermano, estás haciendo mal, arrepentite. ¿Y quién es este? Es un hermano en Cristo o una hermana que te ama y por eso te está diciendo lo que te estás equivocando o dónde estás haciendo mal. Ahora, el único juez justo es el Señor y el Señor juzga. Y si nosotros participamos indignamente de la mesa del Señor, Él nos juzga. Y decía que aún en eso hay misericordia de Dios. Primero, si nosotros nos autoevaluamos y nos damos cuenta que hay algunas actitudes en el corazón, en nuestra mente, o acciones que hemos hecho, lo que sea, que no están bien, es el momento de ponernos a cuenta con Dios. Porque si nosotros nos autoevaluamos y pedimos perdón al Señor, entonces quedamos libres de eso. Ahora, si no lo hacemos y participamos de la mesa, el juicio justo de Dios viene sobre nosotros. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y bueno, Dios obra en nuestras vidas. Usted tiene que pegar una sacudida, lo va a hacer. Una zamarreada también. Incluso dice ahí, y algunos están enfermos por esa causa. Porque no están discerniendo quiénes son. No saben, no se están dando cuenta que son míos, que yo soy el único Señor y de que son parte de una iglesia, de una unidad. Dice, muchos están enfermos y otros duermen. Y cuando vamos a la traducción, ese duermen, ¿qué significa? Que se murieron. Como yo dije alguna vez en algún mensaje, ¿no? Y el Señor iba, y trabaja con este, y no hay caso, y va a venir conmigo acá, está molestando allá abajo. Claro, hace desastre nomás.
Pero hoy, en esta mañana, podemos autoevaluarnos, mirarnos a nosotros mismos, no con el ojito acusador a los demás, sino autoevaluarnos. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos una viga en el ojo y estamos tratando de sacar la paja en el ojo ajeno, como dice la Biblia, ¿no? ¿Leyó esa parte? Bueno, en los evangelios lo va a leer ahora, en el seminario. La viga. Señor es muy concreto con las ilustraciones. Estás tratando de sacarle la pajita al ojo ajeno, dice, y no te das cuenta que tenés una viga en el ojo. No ves nada. Entonces es la autoevaluación. Porque es muy fácil evaluar al otro. Cuando nos autoevaluamos, realmente lo hacemos, quedamos en el piso. Quedamos en el piso. Y cuando estamos ahí en el piso, hay una sola cosa que podemos hacer. Es correr a los pies de Cristo. Como escuchamos el mensaje de hace unos domingos atrás, cuando estuvimos acá. Sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué decía el fariseo? Gracias, Señor, te doy porque yo no soy como este desgraciado publicano que está acá. Gracias, Señor, porque yo te obedezco siempre. Gracias, Señor, porque esto... No. El Señor dijo, ¿quién bajó? Justificado primero. El que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ayúdame porque no soy digno ni siquiera de levantar la cabeza ante tu presencia. Ese fue justificado. Y nosotros podemos tomar esa actitud o no. Pero si no tomamos esa actitud esta mañana, entonces el Señor va a empezar a mirarnos. Él nos va a mirar. Y después viene el castigo. Y ahora, ¿cómo que el castigo es cuestión de misericordia de Dios y gracia del Señor? Porque termina diciendo, el versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos, ¿qué? Condenados con el mundo. Aún si fallamos en esto, el Señor va a usar de su disciplina sobre nuestras vidas, porque somos ¿qué? Hijos. Somos hijos de Dios. Y yo quiero que mis hijos, ¿cómo sean? Lo mejor. Imagínese Dios con nosotros. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que les vaya bien, para que estén guardados, etcétera, cuánto más nuestro Padre lo hace de manera perfecta. Y porque nos ama, nos disciplina, porque nos ama, toca nuestras vidas. Muchas veces. ¿Para qué? Para que no seamos condenados. Porque, hermanos, como dijimos muchas veces, ¿qué es este breve tiempo de tribulación que vivimos acá en la tierra comparados con la vida eterna? Absolutamente nada. Entonces, hacer el negocio que corresponde. Tal vez tengamos algunos padecimientos acá por un breve tiempo. Yo digo, ¿cuántos años pensás vivir? 100, 120, 130. ¿Cuántos años pensás vivir? ¿Y qué es eso comparado con la eternidad? Nada, absolutamente nada. Entonces, es breve. Los padecimientos de acá son breves. Es breve, porque luego tenemos la eternidad con el Señor. Entonces, en esta mañana tenemos que entender que la cena del Señor también nos habla de algo importante, que es de un sacrificio. Un sacrificio de amor sin condición. Nosotros los seres humanos tenemos esto, ¿no? Bueno, así yo lo amo porque me ama. Yo le ayudo porque me ayuda. Yo le doy porque me dio. Hacemos trueques constantemente. Y a veces queremos llevar ese trueque también en nuestra relación con Dios. Como si Dios necesitara algo de nosotros. ¿Ustedes piensan que Dios necesita algo de nosotros? Nada. Yo escuché una vez hace mucho tiempo, ya gracias a Dios no lo volví a escuchar, pero seguro que hay algunos que piensan eso. Dice, no, porque Dios necesita de nosotros. O este eslogan, Dios te necesita.
Para que lo charles ahí en el seminario, Ángel. Allá, no acá, allá. Dios te necesita. ¿En serio? Entonces no es Dios. Si me necesita, no es Dios. Ahora los que sí necesitamos a Dios somos nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Ahora Dios lo que hace en su misericordia y en su bondad, cuando nos llama, cuando toca nuestro corazón, cuando nos transforma, porque es bueno, nos hace partícipes de esta salvación tan grande para que anunciemos también a otros esto maravilloso que Él hizo. Nos hace parte de algo eterno. Para luego, además, encima, como si lo mereceríamos, ¿por qué no? Estar con Él en la eternidad y luego reinar con Él. Lo ofendimos, pecamos, le damos la espalda y Dios dice, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Y además de eso, luego nos va a dar un premio. Qué bueno, ¿no? Entonces, ¿Dios necesita de nosotros? No. Nosotros necesitamos de Dios. Él fue el sacrificio incondicional. No puso ninguna condición. No dijo, bueno, Ángel, yo voy a morir en la cruz por vos, pero vos tenés que hacer esto y esto y esto primero. Yo voy a morir en la cruz por vos, Víctor, pero Víctor tenés que hacer esto, esto y esto. No, Él vino, murió por vos y por mí sin ninguna condición. Entonces la pregunta que surge obviamente después es, ¿y por qué será que nosotros le ponemos condiciones a Dios? Yo te voy a servir, pero primero está esto, está aquello, lo otro, aquello, y después te voy a servir. ¿Cómo osamos nosotros ponerle condición a Dios cuando Dios sin ninguna condición nos regaló una salvación tan grande? ¿Verdad? El último versículo, si los músicos quieren pueden ir pasando. 1 Corintios 11:33 dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿De qué está hablando? Mira el que tenés al lado. Mira el que tenés atrás. Mira el que tenés adelante. Míralo. Saludalo si querés. Decirle, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? No podés participar de la cena del Señor si no tenés en cuenta a tu hermano o a tu hermana. De que tenemos algo maravilloso en común. ¿Qué es eso que tenemos en común? Que Él incondicionalmente pagó el precio para que seamos de su reino, para que seamos salvados, para que seamos libres del pecado. Entonces esta mañana vamos a adorar al Señor y si podés ponerte de pie. Entonces antes de participar de la cena, vamos a examinarnos. Pero cuando te examines tenés que tener en cuenta a tu hermano y a tu hermana. ¿Cómo está tu relación? Ah, pastor, mi relación con Dios marcha de 10 y con tu hermano y tu hermana menos 5. Bueno, arregla eso porque si no vas a ser juzgado por Dios. Y por ahí hay un versículo que dice, no, Ángel, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque el Señor tiene problema. Él estirpa lo que tiene que estirpar. Saca lo que tiene que sacar. Y gloria a Dios que lo hace, ¿no? Pero qué bueno podamos haber escuchado este mensaje y venir ante su presencia y decirle, Señor, creo que estoy fallando en todo. O en esto más, o en aquello. Y antes de participar de la cena, qué bueno, dice, si alguno tiene una queja contra otro, ¿no? Este es el momento de arreglarlo. De acercarte y decirle, hermano o hermana, perdóname. Voy a decir, pastor, pero si yo no le hice nada. Otra vez le explico lo mismo. El Señor no nos hizo nada. Y vino y murió por nosotros, se humilló. Tal vez no le hayas hecho nada, pero hay algo ahí tenso. Entonces andá, saludalo.
si podés abrazarle y decirle, hermano, te amo en el amor del Señor. O hermana, sos importante para mí. Estemos bien. Y tal vez no sea específicamente hoy los que estamos acá, pero tal vez con alguien que no está en la congregación. Hoy, esta mañana. Y eso sana el corazón. Eso trae libertad. Eso transforma. Personas que están por años con un resentimiento en el corazón, esperando que la otra persona venga a pedir perdón. Cuando yo he recibido el mayor perdón por mis pecados delante de Dios, que han ofendido a un Dios santo. Entonces esa capacidad que ahora tenemos de acercarnos y decirle, mirá, yo no sé qué ha pasado entre nosotros, pero de mi parte te pido perdón. Y te puedo asegurar que te vas a sentir libre, que tu corazón va a ser distinto. Es el tiempo. Y así nos presentamos delante del Señor. Y dijo, hagan esto en memoria de mí, todas las veces que se reúnen, como esta mañana. Amén.